Bienvenidos a Avance Noticias, les saluda Gisela Jiménez junto a mi compañero Oscar Cerrato en edición. Estamos listos para presentar las noticias más destacadas, tanto nacionales como internacionales. Los invitamos también a que nos siga en nuestras diferentes plataformas digitales, nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos nuestra agenda informativa del día de hoy. Este pasado viernes 27 de enero se cumplió un año del mandato de la presidenta Xiomara Castro, con varios desafíos por delante por querer cambiar el rumbo del país, pero estos desafíos no han sido suficientes para atender la grave crisis que enfrenta la población hondureña. El abogado Gustavo Rafael Solórzano, gerente de asesoría legal del COEP, nos presenta la postura de la empresa privada ante este primer año de gobierno de la presidenta Castro. Bueno, rápidamente ha transcurrido un año del gobierno de doña Xiomara Castro y consideramos nosotros que ya no podemos continuar viendo hacia atrás. Es necesario de que comencemos a trabajar, de que este segundo año de gobierno la agenda política sea el tema de la generación de empleo, de que se pueda trabajar de la mano con la empresa privada, que se tomen en consideración los distintos proyectos que hemos hecho llegar a la presidencia de la República y que de esa manera podamos generar mejores condiciones de vida para todos los hondureños. Ya no hay tiempo aquí para las excusas, ya no hay tiempo para continuar juzgando lo que ocurrió anteriormente, es tiempo de ver hacia adelante, es tiempo de colocar una agenda clara en materia económica, es tiempo de venir y comenzar a generar trabajo. Así que ese es el llamado que hacemos. Reconocemos el primer gobierno de una mujer en donde sin duda también es la persona que más legitimidad tiene por el pueblo hondureño, con 1.700.000 votos, y eso la faculta también a hacer ese llamado importante a todos para que nos unamos y podamos sacar adelante el país. La presidenta Xiomara Castro comparecerá este lunes a las 9 de la noche en cadena nacional de radio y televisión, donde se prevé rendir un informe a la nación sobre la gestión a un año de gobierno. Por su parte, el analista Armando Orellana asegura que este primer año de la presidenta de Honduras se caracteriza por su dificultad en la institucionalidad. Bueno, hay que verlo como un año difícil, un año que no ha sido fácil después de un proceso de transición, de un autoritarismo, ¿verdad?, que se impuso en el país desde el 2009, ¿verdad?, hasta el 28 de noviembre del 2021. Hay que reconocer, ¿verdad?, que prácticamente Honduras está también, ¿verdad?, transitando de una situación crítica, producto de la pandemia, de 2 tormentas tropicales, pero fundamentalmente de ese huracán que significó la narcodictadura, que dejó al país prácticamente en una situación, ¿verdad?, de retroceso, con un 75% de población viviendo en pobreza, ¿verdad?, migraciones masivas hacia el norte y deterioro en general de las condiciones de vida, así como pérdida de institucionalidad. Ese primer gobierno, obviamente, el primer año, tiene aciertos y desaciertos. Hay avances en materia de recuperación de esa institucionalidad, pero la dignidad de patria incluso, ¿verdad?, esa derogación, yo califico un avance. El caso de la derogación de la ley de sedes, la otra, la derogación de la ley de secretividad, la tercera, que es la ley de empleo por hora, ¿verdad?, tuvieron de alguna manera recuperación de dignidad en términos de patria, pero también de ciudadanía, al poder tener acceso a la información de forma transparente sobre lo que hacen los políticos. Me parece que es un avance. Sin embargo, hay que reconocerlo, ¿verdad?, de que han habido dificultades, algunos aciertos, otros desaciertos en materia de administración pública. Recordemos que algunos funcionarios no tenían experiencia administrativa y bueno, hay varios errores que se les pueden achacar, pero de forma significativa podemos reconocer que hay voluntad política de mejorar, ¿verdad?, áreas como el tema de salud, de educación, ¿verdad?, el tema de seguridad, que paulatinamente van teniendo logros. Sin embargo, a finales del año, pues obviamente hay cierto nivel de descontento en cuanto a el tema de la inflación, ¿verdad?, y la situación, bueno, de falta de oportunidades de trabajo, hay que reconocerlo, y esperamos pues que este próximo año, con la mejora del presupuesto, una ampliación de presupuesto, podría también estarse proyectando una atención a sectores
sobre todo, ¿verdad?, los más empobrecidos del país, que a través de programas de apoyo y, por otra parte, ¿verdad?, desarrollar esos esfuerzos y esos proyectos de desarrollo de infraestructura necesarios, tanto en educación, en salud, como en infraestructura. Cambiando de información, la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, pues se pronunció sobre la elección pues de la nueva Corte Suprema de Justicia. Entendemos que ya estamos en la fase final, que el 11 de febrero se ha señalado como una fecha límite y esperamos que los políticos, lo hemos venido diciendo, elijan a los mejores candidatos y candidatas. Se requiere unos magistrados comprometidos con el país, con la aplicación de las leyes, independientemente de quienes sean los implicados, donde nadie esté por encima de la ley. Eso es lo que garantiza la igualdad de las personas. Así que eso es lo que estaríamos pretendiendo, esa es la aspiración. Aquellos años y aquellas expresiones de mis magistrados, mis diputados, quisiéramos que se elimine de las prácticas políticas que han tenido los caudillos en este país. Los magistrados de la Corte Suprema y la Corte Suprema de Justicia debe ser una institución al servicio del Estado de Honduras, de sus ciudadanos y ciudadanas. Sectores en Honduras preocupados por la violación de los derechos humanos tras la sugerencia de la Amnistía Internacional enviada al gobierno, manifestando pues un interés en crear pues condiciones urgentes para revertir dicho problema. Más que todo, siempre Derechos Humanos hace las sugerencias que van apegadas quizás para que se tomen en cuenta siempre en el mismo año, para que en este sentido, ¿verdad?, pueda pasar el examen anual sobre derechos humanos. Eso va coadyuvado. Acordémonos que todavía, ¿verdad?, aquí deambula bastante persona sudamericana que busca ese sueño estadounidense, el cual se le tiene que brindar, ¿verdad?, las garantías debidas y no inclusive ser burladas por la misma autoridad. Justo y necesario tomar en cuenta toda y cada una de las sugerencias para que pueda garantizar inclusive, ¿verdad?, el examen, como dije anteriormente, y que en este sentido pues Honduras pues sea fiable, si se puede llamar así. Se ha violentado estos derechos humanos ha sido la falta, ojo, de eficacia en ciertos entes propiamente del Estado hondureño para tratar estos temas de derechos humanos. Uno de los puntos más importantes que podríamos decir es los hacinamientos que se dan en las cárceles de nuestro país. Allá hay una violencia de derechos humanos o se coarta el derecho de los privados de libertad. ¿Por qué hago mención de esto? Porque en cárceles de máxima seguridad, donde se debe de garantizar la vida del reo que queda bajo la custodia del Estado de Honduras, han muerto, se han dado masacres. A veces este tema de los derechos humanos se ha prestado incluso para conformar y hacer ONGs con el fin de lucrarse de dichas ONGs. Bueno, debe de quedarnos claros que el término ONG significa organización no gubernamental sin fines de lucro, pero más bien ha sido un tema que han agarrado dichos entes, como es el tema de los derechos humanos, para lucrarse, sacar beneficios económicos, emplear allegados. Entre otros de los temas, el Estado hondureño pues tendrá que definir decisiones políticas de impacto tras el anuncio del proyecto de ley de comercio e inversión de las Américas, que anima pues al gobierno a colaborar con inversionistas extranjeros para lograr consensos amistosos y así pues evitar demandas millonarias que terminen en expropiaciones. Era que en Honduras, por ejemplo,
prácticamente obtiene ganancias anuales de más de 1.200 millones de dólares. Estoy hablando de la inversión extranjera que ya existe en Honduras en el campo de la intermediación financiera. Hay varios bancos que son inversión extranjera, en el sector agrícola, en el sector hotelero, en el sector turismo. Es decir, hay varios sectores en el sector maquila, donde la inversión extranjera en Honduras no tiene ningún problema. Entonces, estas empresas que están adscritas a lo que se denominó las sedes, obviamente quieren sacar provecho colocando al gobierno y al país como que se le están arrebatando, se le están expropiando propiedades cuando en realidad no es así. Pero el gobierno actual tiene que ser muy pragmático, buscar arreglos con estas empresas, cuidar el frente jurídico y obviamente más allá de resolver ese problema específico y de lobby que tiene que hacer en Estados Unidos con los congresistas, es buscar generar un ambiente que le permita a Honduras tener una mejor imagen para que venga nueva inversión extranjera. Estamos en una inversión extranjera de menos de 700 millones de dólares, la mitad de lo que teníamos antes, que ya de por sí era bajo. Entonces el gobierno tiene que hacer todo un esfuerzo para que haya más inversión extranjera y obviamente también más inversión nacional. Honduras debería de tener por lo menos unos 2.000 millones de dólares en inversión extranjera cada año, ¿verdad? Porque eso es lo que más o menos tiene El Salvador. Bueno, quedaríamos todavía a cierta distancia de Guatemala y de Costa Rica, pero si Honduras lograra tener en un corto plazo de 1 o 2 años, por ejemplo, llegar a tener 2.000 millones de dólares, sería una cantidad significativa para generar empleo. Gracias por seguir con nosotros. El crecimiento económico ha sido muy bajo para este primer año de gobierno, según el economista Martín Barahona. El crecimiento de la economía sigue siendo bajo. Tenemos un problema de que no pasamos del 4%, cuando el país debería de crecer al 8 o al 10% y tiene los recursos tanto en el sector público como en el sector privado como para poder hacerlo. El crecimiento económico de Honduras sigue siendo tan bajo que prácticamente no permite que se generen más puestos de trabajo, que haya con el empleo un combate verdadero a la pobreza, porque la pobreza se combate generando empleo fundamentalmente. Las políticas del gobierno de otorgar bonos sociales, lo que antes se llamaba vida mejor y que ahora se llama red solidaria, eso no disminuye la pobreza. Atiende los problemas así del día, lo urgente, pero no atiende lo importante. Entonces, lo importante es que el gobierno aumente la inversión pública en los sectores que puedan generar crecimiento económico, que puedan generar mayor creación de puestos de trabajo, y con esto que se vea reflejada una mejora en el nivel de vida de la población. Los niveles de inflación y todo este tipo de cuestiones han afectado a gran parte de la población, y las políticas de combate a la inflación han sido muy escasas, y yo espero que por lo menos este año 2023 y 2024 haya un replanteamiento de esas medidas para realmente lograr un mejor crecimiento de la economía. Sabemos que se tiene que atender todo lo que es la economía, pero sectores claves, por ejemplo, el sector energético. Todas estas inversiones de la construcción de represas se tiene que ver de una manera plasmada, que no quede solo en el anuncio, que se diga se ha reducido o se va a reducir las pérdidas de la ANS, sino que realmente se vea concretado y que se traduzca en tarifas de la energía eléctrica que sean, digamos, acordes con lo que son los costos reales, que no haya incrementos en el costo de la energía eléctrica. Obviamente también se tiene que atender el sector agrícola. En la medida en que se producen más alimentos, los precios de estos pudieran estabilizarse. Pero si la producción de alimentos sigue siendo escasa, aunado con otros factores, va a seguir habiendo un encarecimiento de la canasta básica, que eso sí realmente es uno de los principales enemigos o adversarios con los que el gobierno se va a enfrentar. En la medida en que los precios de los alimentos de la canasta básica se encarecen, va a haber realmente amenazas reales para este gobierno, porque la población sencillamente con poca generación de empleo, con bajos salarios, con poca atención o con poco crecimiento económico, va a resentir y va a reclamar de una manera quizás muy dura.
En el pronóstico del tiempo para el día de hoy, pues las condiciones secas prevalecen en casi todo el territorio nacional. Algunas precipitaciones débiles en sectores del oriente y norte. El pronosticador de turnos de Senados Copeco, José Pavón, nos brinda más detalles. Las condiciones del tiempo para el día lunes 30 de enero del año 2023 persistirán las condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional, pero debido al transporte de humedad del Mar Caribe se producirán precipitaciones débiles sobre la región oriental del país y algunos sectores de la zona norte y centro del país. Asimismo, tendremos temperaturas frescas por la mañana. En cuanto a los oleajes, en el litoral Caribe de 2 a 4 pies, Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies. A continuación, las temperaturas máximas y mínimas. Continuando con más información, la doctora Emma Fonseca destaca que el presupuesto actual no será suficiente para responder a las necesidades de los hondureños en salud. Bueno, concluyó en la aceptación, en primer lugar, de la Secretaría de Salud acerca de que nuestras peticiones siempre fueron justas y enmarcadas en derecho, ¿verdad? Que eran legítimas, pero ellos no podían honrar esos compromisos tanto para la población hondureña como para el personal que trabaja en salud. De ahí también se derivó la formación de una mesa interinstitucional donde actores que pueden definir y solucionar el problema están involucrados. Me refiero a la Secretaría de Finanzas, también a la Secretaría del Trabajo, a la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, a la Comisión de Salud del Congreso Nacional, a la Dirección de Servicio Civil y por supuesto el Colegio Médico de Honduras como máxima representación del gremio médico. También hay representación de los otros colegios profesionales a través de FECOPRU. Bueno, lo planteamos reiteradas veces, al menos el 12% del presupuesto nacional o el 6% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, lo que se obtuvo en ese presupuesto fue muy por debajo de lo esperado. Básicamente el presupuesto quedó aproximadamente 26.600 millones y lo que demandábamos era al menos 42.000. Así que está muy difícil que se pueda honrar con el compromiso para el pueblo hondureño en el tema de salud. Tendrán que las personas encargadas tomar la mejor decisión y también las consultas apropiadas para poder hacer buen uso del recurso que disponen, ¿verdad? Al momento el Colegio Médico está expectante, ¿verdad?, de lo que pueda ocurrir, ¿verdad?, para bienestar del pueblo hondureño y por supuesto también de los trabajadores de la salud. Microbiólogos se van a asambleas informativas en la zona norte para exigir que se les cumpla el reajuste salarial. Así nos brinda sus declaraciones el doctor Carlos Leicelar. En 2019 no se nos ha hecho el reajuste salarial, el pago del impuesto del índice inflacionario, que es nuestro indicador para realizar nuestros aumentos anuales, no se nos ha hecho efectivo desde el año 2019. Se han hecho pagos parciales y escuetos a algunos microbiólogos, pero en su gran mayoría no se les ha hecho ningún tipo de pago. Entonces el día sábado, en conjunto con la Junta Directiva Central, hemos tomado la decisión de realizar estas asambleas informativas que serán progresivas y en la medida en que la Secretaría de Salud dé una respuesta inmediata, porque estamos solicitando el pago inmediato de esto que se nos adeuda desde el año 2019.
Entre otros de los temas, el gerente de salud de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Gilberto Ramírez, destaca pues la importancia pues de trabajar en equipo para mejorar la salud de la población. Nos unimos y cuando unimos los recursos que hay entre tantas instituciones, pues podemos integralizar no solo los servicios, sino que profundizar en esa necesidad que hay en la población. Hay una política clara y evidente en el gobierno que nos obliga y que nos exige, que nos demanda y que de la cual venimos y nacemos para poder beneficiar principalmente a las clases desprotegidas. O sea, es decir, nosotros asumimos el gobierno con un 70% de pobreza y es precisamente esa la población que pretendemos atender primero. Probablemente a menor escala, pero se van a estar replicando a lo largo del año. Vamos a estar siempre comunicándolo a través de los canales oficiales de la alcaldía. Pretendemos entrar sobre todo a aquellos barrios y colonias que por X o Y problema tengan barreras de acceso a los servicios de salud de la red de primer nivel de atención. A continuación le presentamos un resumen de las noticias internacionales. Un atentado suicida en una mezquita dentro de un recinto policial en el noreste de Pakistán que ha dejado pues al menos 27 agentes muertos y al menos 140 heridos en una de las peores ataques contra este cuerpo de seguridad en la historia del país asiático. Un ataque suicida contra una mezquita dejó este lunes al menos 27 muertos, entre ellos varios policías y 140 heridos en Pakistán. Un suceso que llevó a las autoridades a declararse en estado de guerra contra el terrorismo. La fuente precisó que los equipos de rescate siguen localizando a las personas heridas debajo de los escombros causados por la fuerte explosión que tuvo lugar cuando la mezquita se encontraba especialmente concurrida durante uno de los rezos. El ministro de Defensa pakistaní aseguró que el atacante suicida se encontraba en primera fila durante los rezos y reivindicó que el Estado debe actuar contra los terroristas. Por el momento, ninguna formación insurgente ha reivindicado pues la autoría del ataque. La Organización Mundial de la Salud pues decide mantener a nivel máximo de alerta la pandemia del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud consideró que la COVID-19 se mantiene como una emergencia sanitaria de alcance internacional porque sigue siendo una enfermedad infecciosa peligrosa que puede causar daños considerables a la salud de las personas y al sistema sanitario de los países. En una declaración adoptada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por recomendaciones del Comité de Emergencia de su organización, también se reconoce que la pandemia ha entrado en una fase de transición, lo que puede dar paso a que el nivel de alerta toque a su fin en los próximos meses. Los expertos del Comité de Emergencia han señalado en sus recomendaciones a Tedros que ahora hay que reflexionar en cómo pasar de una fase de emergencia a una fase de normalidad en la que convivan con el virus de manera segura. Sin embargo, la OMS sostiene que para levantar la declaración de emergencia se necesitan acciones de salud pública de largo plazo, bajo el entendimiento de que es poco imaginable que el virus pueda ser eliminado de los reservorios humanos y de los animales que han encontrado. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pues presiona al Congreso Nacional para adelantar las elecciones para el mes de octubre de este año 2023 y así pues poder parar las protestas en el país andino. Boluarte en su mensaje a la nación pues anunció dos propuestas y es si el Congreso pues no adelanta las elecciones. Estará presentando inmediatamente dos iniciativas legislativas con carácter de urgencia. La primera es debatir una reforma constitucional para que las elecciones generales sean indefectiblemente este año 2023. La primera vuelta en octubre y la segunda, de ser el caso, en diciembre. Estas cuestiones implican, como es evidente, una reforma constitucional que incorpore disposiciones transitorias especiales a efecto de regular la situación de excepción descrita. La propuesta aborda fundamentalmente los siguientes supuestos.
se establece el recorte del periodo presidencial de los congresistas de la República y de los representantes ante el Parlamento andino, elegidos en las elecciones generales del 2021. Se dispone, además, que el presidente de la República convoque a elecciones generales para el segundo domingo de octubre de este año 2023. El Congreso de la República puede aprobar otras leyes necesarias para la realización de las elecciones generales del 2023 hasta el 28 de febrero de este año, no siendo de aplicación el plazo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones. Estimados compatriotas, esta propuesta normativa responde a la imperiosa necesidad de mejorar los niveles de legitimidad democrática de la representación política del país, situación que va a permitir a la población canalizar institucionalmente y no por la violencia sus principales demandas a la agenda política nacional. La propuesta es un proyecto de ley que está destinado a zanjar de una vez por todas el debate sobre la reforma de la Constitución, tema que es permanentemente utilizado por algunas fuerzas políticas para menoscabar cualquier salida democrática a la actual situación. Concretamente me refiero de proponer que el próximo Congreso elegido le encargue a la Comisión de Constitución la reforma total de la Constitución de 1993. Este proyecto de ley calza perfectamente en la expectativa que tiene el otro sector del Congreso, que también quiere hacer reformas políticas mediante una asamblea constituyente. Ahora pasamos a hablarle acerca del futbolista Dani Alves, donde pide pues a la justicia española pues se revoque la prisión provisional y asegura que no se dará a la fuga. La defensa del exjugador del Barcelona, Dani Alves, presentó un recurso de apelación contra la decisión de la jueza instructora de enviarlo a prisión preventiva, acusado de violar a una joven en un baño privado en una discoteca en Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre. Según han informado fuentes jurídicas en su escrito de más de 20 páginas y que se presentó este lunes ante el juzgado de forma telemática, el abogado Cristóbal Martel esgrime argumentos para desmontar el riesgo de fuga en que se basó la jueza instructora para enviar al futbolista a prisión el pasado 20 de enero. En recurso pide a la Auditoría de Barcelona que revoque la decisión de la titular del Juzgado de Instrucciones número 15 de Barcelona y que deje pues en libertad provisional a investigado, si fuera necesario, con otras medidas cautelares menos gravosas mientras se instruye la causa. Hasta aquí la información por el día de hoy. Como siempre, pues agradecemos su fiel sintonía. Los esperamos en nuestra próxima edición de que es su noticiero Avance Noticia Estelar. Los esperamos en nuestra próxima emisión y los dejamos con la programación de Avance. Bendiciones.